Bueno, buenos días. Damos comienzo a la clase 30, a la cuarta clase dedicada en este caso a James Joyce, y voy a continuar con el tema James Joyce, el hombre y el artista, pero vamos a completarlo, puesto que el día pasado no nos dio tiempo a llevarlo hasta el final. Quiero, antes de comenzar la clase, dar un saludo y agradecer la visita de unos colegas de Colombia que están aquí a mi lado. Ahora no los podéis ver porque la cámara no se puede girar, que han venido para las jornadas de la alta psiquiatría. También, naturalmente, dar la bienvenida a las residentes, a las nuevas residentes del hospital. Hablo en femenino porque de psicología clínica son dos jóvenes y de psiquiatría creo que también son dos mujeres. Así que bienvenidas. Habéis elegido bien, aunque hayáis elegido por descarte, no podéis haber venido a un hospital más interesante que el Río Ortega. Así que bienvenidas. Bueno, la clase de hoy, como siempre, he escrito muchas cosas, pero con todo el trabajo que hemos tenido en el centro de salud, no me ha dado tiempo, naturalmente, a repasarlo, con lo cual, al final, no sé ni por dónde voy a ir. Había anotado al inicio 3 reflexiones, puesto que estos días, con motivo de algunas visitas de personas de fuera, de otros lugares y algunas conversaciones que he tenido con otros colegas de distintas partes del mundo, ayer, al hacer balance un poco de lo que había hablado con todos ellos, me venían, hay como 3 temas comunes que se han repetido en todas esas conversaciones, y digo, voy a comenzar la clase del miércoles por ahí, ¿no? Son 3 temas que si yo tuviera que hablar, pues como supongo que nos pasará a todos, hace 20 años o hace unos cuantos años, probablemente no hubiera reparado en ellos o no los hubiera enfocado de la misma manera que lo voy a hacer ahora. Para mí están están en primer plano los 3 en el análisis clínico y psicopatológico y, por supuesto, en el estudio que estamos haciendo de James Joyce. Están en primer plano ahora porque no sé por qué, pero me interesan mucho y al mismo tiempo indican o dan un punto de vista un poco distinto del que yo he tenido en otros momentos, y que supongo que a la gente, a medida que vayáis cumpliendo años, pues veréis que hay temas que enfocáis, os interesan los mismos temas, pero los enfocáis desde otro punto de vista. Quiere decir que se pueden dar cambios y se dan habitualmente cambios en la manera de entender la pequeña ciencia a la que nos dedicamos, en este caso la psicopatología, porque este es un seminario de psicopatología. El primero de estas cuestiones es, como os digo, que con el paso de los años el interés, en el caso mío, se ha ido desplazando, ¿no? Paulatinamente, ¿no? El interés de un clínico, de un psicopatólogo, se centra por una querencia natural en el campo de la patología, del patos, de la enfermedad, llamadlo como queráis. Es decir, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Qué es la esquizofrenia? ¿En qué se diferencia una esquizofrenia paranoide de una parafrenia sistemática? Por decir cosas así, que a la que les hemos dedicado tiempo, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Es decir, que en primer plano está el mundo de la patología, después está como una derivación de ello el mundo de la clínica diferencial, lo que es una cosa, lo que es otra, incluso la clínica diferencial de lo que es locura y lo que es cordura, o lo que es neurosis y lo que es psicosis, etc. Pero en el fondo, como habéis podido observar, el ámbito no se separa gran cosa del mundo del patos, de la patología, ¿no? Si queréis darle un término que a mí no me gusta mucho, pero por dárselo, del campo de lo enfermo, de la enfermedad, ¿no?
Como digo, a medida que pasan los años, este interés se va descentrando, afortunadamente, y se va descentrando en una dirección que quiero indicaros ahora. Ya no es tanto el mundo de la patología, sino dentro del mundo de la patología no es qué tiene tal persona o por qué tal persona está así, sino por qué tal persona no está peor de lo que está. Es decir, que ¿qué hace esta persona para mantenerse en un cierto equilibrio? ¿O qué hace esta persona para que le haya fallado un cierto equilibrio, ¿no? Por ejemplo, lo entenderéis rápidamente cuando os haga algunas preguntas. La pregunta típica de un clínico, de un psicopatólogo es eh, ¿qué es la locura, por ejemplo? ¿Qué es la esquizofrenia? ¿Qué es la psicosis maníaco-depresiva? ¿Qué es la melancolía? Pero con el paso del tiempo, esta pregunta se desplaza a otro ámbito, que es más bien ¿por qué no estamos todos locos? Es decir, que la pregunta puede enfocar en la misma dirección, pero simplemente su planteamiento da a entender otro tipo de cosas. No es lo mismo qué es la locura que por qué no estamos todos locos. Por ejemplo, con el tema de las jornadas de la alta psiquiatría, dentro de un par de semanas, la primera semana de junio. No es lo mismo titular las jornadas ¿por qué se suicida la gente? ¿No? Que titular las jornadas ¿qué nos ata a la vida? ¿Qué nos ata a la vida? Es un tema ya trata aproximadamente de lo mismo, pero no lo trata de la misma manera. Voy a deciros que esta derivación tiene, digamos, un interés que va más de no interesa tanto la cuestión diagnóstica, lo que interesa más es la cuestión terapéutica. A ver si sé explicaros esto que es muy importante. Por una parte nos interesa más qué hacemos con ese tipo de situaciones, más que cómo llamamos a ese tipo de situaciones. Nos interesa más qué hacemos con los recursos que un sujeto esquizofrénico presenta, por ejemplo, con las invenciones que va haciendo, qué hacemos con eso, más que saber que tiene esquizofrenia o que incluso aunque sea un diagnóstico difícil, nosotros afinamos mucho y decimos, sí, es una esquizofrenia. Nos interesa más el ámbito del qué hacer que no del qué tiene, ¿no? Y también este desplazamiento es paralelo, a mi manera de ver, de un interés mayor, no, como decía antes, no tanto por el campo de la patología, sino por la condición humana en general. ¿Qué nos ata a la vida? Es una pregunta que podemos hacer a todos, que nos podemos hacer pensando en la condición humana, pensando en todo el mundo. ¿Por qué se suicida la gente? Es una pregunta más restringida, que va dirigida a la gente que hace intentos de suicidio o que se suicida, que hace un suicidio consumado, ¿no? O sea que, por alguna razón, a mí me ha sucedido, creo que le sucede a otras muchas personas, vamos del campo de la patología al campo de lo más general, de la condición humana, ¿no? Y vamos del campo del diagnóstico, de los tipos clínicos, de todo esto, vamos hacia un campo donde, ¿qué hace un sujeto para mantenerse más o menos a flote? Esta es la orientación que hemos cogido en el caso del estudio de James Joyce, como recordáis por las clases pasadas. Otra cuestión también que salía en estas conversaciones y que me sirve de introducción para la clase de hoy es que este tipo de preguntas y la dirección que toman nos llevan a que nos planteemos qué hacemos con lo que nos pasa. ¿Qué hacemos con lo que nos pasa? Esto sí que es una buena cuestión. Es decir, ¿qué función le damos a los síntomas que inventamos? Porque está claro que si alguien fabrica un síntoma o inventa un síntoma, está claro que no lo hace al tuntún, es decir, que eso tiene cierta lógica, una lógica, y que tampoco lo hace porque le dé el punto, sino lo hace porque sí, porque tal cosa, es decir, porque eso tiene una función. Entonces,
Cuando alguien introduce, cuando un clínico, y me refiero a las que acaban de llegar ahora, cuando una persona escucha a otra y piensa en qué función desempeña la agorafobia que esta mujer ha desarrollado dentro del campo de su patología, de su patos, si piensa qué función tiene esa agorafobia, ya entiende la clínica, entiende las experiencias de ese paciente de otra manera. Así piensa, mira, pues además de no sé cuántas cosas, tiene agorafobia. Claro, si uno entiende el caso como se puede entender, sufrió abusos y a raíz de que lo recordó, hizo una agorafobia, desarrolló una agorafobia. No podía salir de casa. Esto ya empieza a tener una cierta lógica. Es decir, que no podía irse a determinado sitio donde antes iba y un familiar había tenido determinados abusos con esa persona, ¿no? Bueno, pues esto empieza a tener una lógica distinta a simplemente tiene agorafobia y tiene además no sé qué cosas más en la infancia. Es distinto. ¿Me entendéis? El factor o la variable función hay que incorporarla desde el minuto cero de la clínica, ¿verdad? Y esto es algo que a mí me ha ido cada vez interesando mucho más que qué le pasa, sino qué función tiene, qué función le da, aunque sea inconsciente, el paciente cuando inventa algo de eso. Y la tercera cuestión, en la que os he insistido también, yo creo en las últimas clases que hemos dado, es de qué manera a veces enfocar, por ejemplo, algo como una enfermedad, por ejemplo, mm, ah, aclara algunas cosas, pero oscurece otras muchas. Esta persona tiene tal cosa, aclara una serie de cuestiones en la medida en que lo pone en serie con otras personas parecidas, pero oculta otras muchas, en la medida en que oculta una singularidad. Luego recojo el caso de Joyce a propósito de esto, porque como os decía, los tipos clínicos, las estructuras clínicas, las enfermedades, los trastornos, depende cómo lo queráis llamar o cómo lo llaman cada una de las muchas personas que se ocupan de este terreno, en realidad son construcciones nuestras y obedecen a determinados modelos que nosotros usamos y que son como los anteojos que nos ponemos para poder ver mejor las cosas, ¿no? Pero esos anteojos que ponemos para ver las cosas con detalle, cuando miramos a lo largo, al horizonte, resulta que lo vemos peor. Es decir, que los modelos teóricos tienen también sus complicaciones. Los modelos teóricos todos los usamos, todos tenemos un punto de vista, una formación, ¿verdad?, que nos lleva a pensar las cosas de determinada manera, pero lo que no hay que olvidar es que los modelos teóricos son representaciones, pero esas representaciones son representaciones parciales, ¿verdad?, de una exuberante realidad clínica. La clínica es muy superior en manifestaciones, de tal manera que es exuberante y los modelos teóricos recogen partes de esa exuberancia, ¿no? Se lo comentaba el otro día a unas personas con las que conversaba. Le decía, mira, yo cuando comencé a trabajar yo hice la tesis doctoral sobre la paranoia, la estudié mucho y entonces desde ese pequeño punto de vista veía en general el conjunto de la psicosis. Me cuadraban muchas cosas, naturalmente, porque uno, a partir de un modelo o de una perspectiva, puede enfocar muchas cosas y hacer cuadrar otras que no cuadran tanto, pero bueno, a medida que fueron pasando los años fui incorporando al punto de vista de la locura no solo la paranoia, que es muy rica y que es, digamos, una parte fundamental de la psicosis. Fui incorporando la parte más xenopática, más esquizofrénica. Y eso me costó poco. La verdad es que la integré muy rápido porque yo había leído a Clérambault y había leído a Chasselan, a Lacan, que tiene modelos muy calcados de Chasselan.
y de Clérambault. Y después incorporé algo que a mí se me escapaba completamente, porque tenía compañeros que decían, joder, este caso es un caso de melancolía, de no sé qué. Esto me pasaba desapercibido porque no había estudiado en serio yo y no conocía con cierto detalle clínico todo el mundo de la melancolía, de lo esquizoafectivo, de lo humoral, de lo tímico, etc. Cuando empecé a entender más cosas de esas, pues la verdad es que vi muchos más casos de melancolía que antes no los veía. Veía los picos paranoicos de los melancólicos. Entonces, era un modelo insuficiente. Es decir, que todos usamos modelos que son incompletos. Los podemos completar mucho. Pongámonos en el caso de que lo completamos todo y además dominamos perfectamente todos los palos, los trastornos de personalidad, los límites, los borderline, la psicosis sin psicosis, el copón divino, todo. Pero así y todo, aún así, eso siempre va a ser parcial, porque la realidad clínica es muy desbordante. Es como el jardín que está aquí debajo que estoy viendo ahora, el Campo Grande, ¿no? Es un jardín inglés y está lleno de miles de árboles que están medio desordenados. No se puede ordenar todo eso, es una especie de selva, ¿no? Si lo ordenas tienes un jardín, pero no una pequeña selva, ¿no? Bueno, entonces voy con todo esto al hecho de que tenemos que tener presente siempre que nosotros pensamos a partir de modelos y que los modelos son construcciones nuestras, son las gafas que nos ponemos. Y a veces tenemos que poner dos, casi instantáneamente, una para leer y la otra para verle la cara al que está de frente. Entonces vas cambiando, pero en general la gente no cambia de modelo. ¿Por qué? Porque cree que con unas gafas lo ve todo, porque cree que el modelo suyo vale para todo. Pues no. Los modelos, unos son mejores para unas cosas y otros mejores para otras. Pero, sin duda, lo que es superior, incluso a los dos puntos de vista, es entender que los modelos están a nuestro servicio y no nosotros al servicio de corroborar los modelos. Bueno, creo que esto es una cosa que tenéis que pensar porque en ese sentido, a veces, admitiendo, se puede decir así, esta eventualidad de que los modelos no son la realidad clínica, y admitiendo que se puede hacer un uso adecuado de los modelos e incluso cambiar de uno a otro y cuando uno se agota pasas a otro, etcétera, etcétera. Creo que todo coge mucho más relieve y para eso va bien a veces tener un cierto conocimiento de historia de la clínica para ver cómo incluso en un mismo autor se le va dando vueltas a los modelos y cambia de uno a otro, etcétera, el mismo autor, por ejemplo Lacan, o, en fin, Kraepelin, en fin, autores muy conocidos y muy amplios con una obra muy amplia en el mundo del que nos ocupamos. Bueno, pues todo esto me venía al pelo para preguntarnos con respecto a Joyce, ¿no? Nuestra intención no es dar con la clave de si Joyce era psicótico, estaba loco, si era neurótico, si su locura era una locura más esquizo, no sé qué, o más paranoide, no sé qué. ¿No? Esto lo daremos con esas claves, sin duda. Ah, si era alcohólico, qué papel desempeñó su alcoholismo en su patología, o si era sifilítico. Luego os contaré una persona cuyo texto he leído hace no mucho, que defiende que todo le cuadra mucho con que Joyce era un sifilítico. Bueno, cosa que se ha dicho de todo el mundo. Entonces, pero bueno, lo contaré a propósito para ver que cuando uno le pone un nombre a algo, rápidamente recorta demasiado el territorio, hace un perímetro demasiado estrecho y a partir de ahí pierde de vista probablemente incluso lo fundamental. ¿Vale? Así que hay que andar con un poco de cuidado con los nombres que ponemos, porque los nombres en realidad acotan demasiado y ese perímetro tan estrecho que establecen nuestras categorías nos impide ver a veces la exuberancia que hay alrededor. Pero bueno, como os digo, el interés que tenemos por Joyce es por qué se mantuvo este hombre que ha dado tantos signos de chifladura. El día pasado terminábamos hablando de la celotipia de Joyce y lo recuperaré después. Una persona con
con esta especie de sintomatología abigarrada y de rareza tan contrastada, ¿no? La pregunta que nos hacemos no es qué le pasaba, sino por qué no estaba peor de lo que estaba aparentemente o que estaba en realidad, ¿no? Esa es toda la cuestión. O incluso por qué se mantuvo en un cierto equilibrio y no se puso peor de lo que estaba. Esto sí que es una pregunta buena. Una pregunta a la que se llega naturalmente cuando uno ya ha pasado por ciertos periodos de su formación, como los que comienzan ahora, pues Jolut o Irene, etcétera, las residentes que empiezan ahora, ¿no? Que se tranquilizarán mucho diciendo, uy, tiene un trastorno límite de no se sabe qué, ¿no? Quedan más tranquilas, pero a la larga hay que soltar un poco esas bridas e ir a preguntas más importantes. ¿Por qué se enfermó de tal cosa? ¿Por qué no se enfermó más de la otra? Etcétera. Bueno, estas explicaciones que damos a veces poniéndole nombres de enfermedades o de trastornos, como os decía antes, ciegan más que iluminan. Voy a ilustraros esto a propósito de un estudio que leí hace unos días sobre Joyce, según el cual la autora, que se llama Kathleen Ferris, que escribió un libro, bueno, más o menos informado, a su manera, naturalmente, se llama James Joyce, y lo podemos traducir así, el lastre, James Joyce y el lastre de la enfermedad, ¿no? Es un libro publicado en la Universidad de Kentucky en 2014. Bueno, para que veáis un poco cómo plantear las cosas desde el punto de vista de la enfermedad, ciega más que aporta. Voy a leeros esto, a ver si lo encuentro. ¿Qué dice esta mujer, Kathleen Ferris? Bueno, pues ella empieza a observar cosas que le parecen evidentes. La ceguera de James Joyce. La ceguera de James Joyce. Su peculiar forma de andar. Su muerte a causa de úlceras perforadas son lugares comunes que todos los lectores de Joyce conocemos. La ceguera, su peculiar forma de andar y de qué murió, ¿no? Pero, bueno, la mayoría de los estudios de Joyce hasta este momento no habían reconocido estas manifestaciones, no los hayan transformado en síntomas y a partir de estos síntomas inmediatamente uno se le ocurre pensar, joder, a ver si va a ser un sifilítico, va a ser alguien que tiene una tabes dorsalis, ¿no? Bueno, entonces esta autora plantea esta cuestión. Rastrea para ello el historial médico de Joyce, que está descrito en su correspondencia y también en los diarios, en las cartas con su hermano Stanislaus y en las memorias de sus conocidos, la gente que le conoció y pudo retratarlo y explicar un poco cómo era, ¿no? Y con eso esta mujer quiere demostrar, esta autora, que muchos de esos síntomas coinciden con los de la neurosífilis, con los de la tabes dorsalis, ¿no? Con esta forma de neurosífilis que, si no se trata, acaba provocando parálisis. Bueno, pues fenomenal. Entonces, según esta autora, los estudiosos se han descuidado más de la cuenta y no se han dado cuenta de una cosa tan evidente como que este hombre podría tener una neurosífilis, ¿no? Aquí, para llegar a este tipo de cavilaciones, que ya da por más o menos ciertas, ¿no? Hace una especie coge cosas de la literatura del propio Joyce y algunas informaciones médicas, ¿no? Y también se da cuenta, naturalmente, de que esas manifestaciones de esta neurosífilis son recurrentes en los textos de Joyce. Por ejemplo, Stephen Dedalus y Leopold Bloom presentan los mismos síntomas que Joyce, en cuanto a que caminan de determinada manera, rígida, tiene problemas digestivos, alucinaciones. ¿Qué querrá decir alucinaciones? Y problemas en la visión. Bueno,
O sea, estamos dando por hecho entonces, fijaros que a Joyce le pasan una serie de cosas, que esa serie de cosas son signos, parece ser que patognomónicos de la neurosífilis, y que además eso se corrobora porque los personajes que él retrata también le pasan esas cosas. Claro, uno se salta más de un paso porque Joyce describirá a personajes que le pasan cosas como él y a otros personajes que le pasan lo contrario, ¿no? Pero no se puede uno, digamos, no puede uno ganar una prueba de lo que le pasa a alguien saltándose el paso de decir, como eso es verdad, a los personajes también le pasan, eso garantiza más el primer paso que eso es verdad. Bueno, pues esto es muy... Otra forma en la que tiene Kathleen Ferris de asegurar, de afianzar su pesquisa, ¿no? Dice que, fijaros, ahora esto, el pecado, la culpa y el castigo, el pecado, la culpa y el castigo, que están muy presentes en todos los relatos de Joyce, desde los dublineses. El día pasado leíamos un pequeño fragmento de Mr. Duffy. Pecado, culpa, castigo, está ahí en primer plano. Si leéis Retrato del artista adolescente, en lo mismo Ulises, ¿no? Pues pecado, culpa y castigo, temas frecuentes en Joyce, son casi, con toda seguridad, consecuencia de haber contraído enfermedades venéreas de joven mientras frecuentaba los prostíbulos, etcétera, etcétera. Bueno, de París y de Dublín, ¿no? Bueno, y así sigue con su análisis, ¿no? Con las metáforas y las palabras raras de Ulises o de Finnegan's Wake, ¿no? Es decir, que a lo que vamos con esto es para ilustraros, simplemente lo he sacado a colación para ilustraros que si uno busca en la riqueza de las experiencias de un paciente, en este caso Joyce no ha sido paciente nuestro, afortunadamente, si uno busca explicar algo desde el prisma de la enfermedad, rápidamente puede encontrar muchos elementos que le cuadren con su modelo de enfermedad y a partir de ahí sacar conclusiones, pero conclusiones que probablemente se distancian kilómetros, siglos luz de la realidad de la experiencia de esa persona. ¿De acuerdo? Así que mucho cuidado con cuadrar las cosas precipitadamente. Bueno, y dicho esto, vamos a recuperar un poco lo que hablábamos el día pasado con respecto a los celos. Esto está muy bien documentado y le habíamos dado su importancia cuando estábamos hablando del final un poco de este tema en la vida de Joyce. Nos habíamos detenido un poco en la cuestión de la celotipia, ¿no? Voy a leeros algunos fragmentos especialmente del libro de Brenda Maddox, Nora y la vida real de Molly Bloom, del que ya hemos hablado, y algunos otros de Richard Ellman, James Joyce, que es una de las, probablemente la mejor biografía, etc. Nora y la vida real de Molly Bloom, del libro de Brenda Maddox, dice en muchas ocasiones a lo largo del texto que Joyce buscaba a menudo signos de infidelidad en su mujer, ¿no? Y a veces la acusaba de tener aventuras hasta con un médico, ¿no? Y en alguna, ella escribe, esta mujer, la autora, dice, la celosa naturaleza de Joyce había sido alimentada por su experiencia en Trieste, donde había sido traicionado por casi todos sus amigos íntimos, incluido su mejor amigo, Carlo Linati. Y continúa. En el verano de 1912, un año después de haber llegado a Trieste, Joyce había llegado a la conclusión de que Nora estaba teniendo una aventura con un estudiante italiano y le había escrito varias cartas. Joyce le había escrito varias cartas amenazadoras. O sea que estamos hablando de que era celoso, suspicaz, se puede decir así, con el asunto de los celos, pero le importaba mucho porque le había escrito varias cartas amenazadoras. Más adelante, la misma autora, Brenda Maddox, dice, Joyce nunca perdió sus celos
hacia Nora, aunque ella le había dado 2 hijos, lo había seguido por toda Europa y le había sido fiel durante más de 30 años, dice la autora. Otro autor, como os digo, Richard Ellman, también le dedica algunas páginas y algunos comentarios, y en uno de ellos habla del enfurecimiento, del colérico que se ponía cuando se enteró, por ejemplo, de que su novia, porque se casaron mucho más tarde, ya veremos un poco qué desencadenó en la familia Joyce el hecho de que vivían sin estar casados, aunque daban a todos a entender que lo estaban, ¿no? Se enfureció Joyce, ¿no?, cuando Nora había aceptado una invitación para pasar un tiempo con un amigo común en Trieste. La relación ahí se volvió ya muy, muy tensa, ¿no? Los celos, dice Ellman, los celos y la posesión, que habían sido parte de la relación entre ellos desde el principio, empeoraron en 1909 y cada vez que Nora salía sola, Joyce se desesperaba. Bueno, ahora voy a leeros a otro autor que también nos comenté el día pasado, que se llama Kevin Birmingham, donde lo dice, ya os lo leí el día pasado, creo, lo dice más claro. Dice, Joyce era celoso por naturaleza, pero también estaba obsesionado por la idea de que Nora tuviera una aventura. A menudo le preguntaba si lo había engañado y en varias ocasiones escribió cartas amenazadoras a amigos y conocidos que sospechaba que tenían alguna relación con ella. En otro momento dice, los celos de Joyce eran una carga constante para Nora y muchas veces interferían en su vida social. Joyce sospechaba de todos los hombres que se acercaban a Nora, incluidos amigos y conocidos que él mismo había presentado. Bueno, lo mismo dice Peter Costello cuando escribe su libro, se llama Nora Barnacle, Una vida. Joyce nunca dejó de temer que Nora le abandonara o lo engañara, y sus celos a menudo lo llevaban a ocultar, a actuar de una forma muy irracional, ¿no? Bueno, con estos puntos de vista ya tenemos un cabo más para ver os hablo aquí de los celos porque en general tampoco se le ha dado mucho interés al asunto. Lacan, los elementos que saca para pensar la locura de Joyce desde el punto de vista de la experiencia de la expresión clínica, menciona unos cuantos que ya los recogeremos cuando lo estudiemos, pero los celos y el alcohol pasan bastante desapercibidos. Naturalmente los celos y el alcohol tienen mucho que ver, y se potencian. Y por eso os saco a colación aquí un texto que no hay que perder de vista cuando estudiéis a Joyce, si lo estudiáis con un poco de detenimiento, estudiar la relación que Joyce tenía con, ¿cuántas gafas tengo hoy? Con el alcohol. Hay un autor que se llama Austin Briggs, que publicó un texto en 2012, un artículo largo, denso, con muchísima información, que se llama algo así como Joyce Bebedor, ¿no? Y este autor, Briggs, señala la incidencia, por así decir, del alcohol en muchos ámbitos de la vida de Joyce. Por ejemplo, en su salud física, que era muy frágil. Su incidencia en la depresión que tenía y en los días de mucha depresión que tenía. En su relación infeliz y los problemas que causaba en su relación matrimonial con su pareja, con Nora. En la relación con sus problemáticos hijos. Giorgio Joyce, soplador crónico, alcohólico no anónimo precisamente, casado con una maníaco-depresiva, y Lucia Joyce, esquizofrénica. Con las amistades, que eran siempre problemáticas, porque Joyce, según dice Briggs, no era, como a veces se da a entender, un bebedor
constante, gente que bebe a diario, pero que nunca pasa de ciertos límites, ni se emborracha, ni bebe alcoholes fuertes, no. Yo tenía la idea, hasta que he leído estos textos, de que Joyce era un bebedor de vino, que bebía vino siempre, y vino blanco, y poco más, ¿no? Pero este hombre dice que no. Luego os leeré algunos pasajes, ¿no? Por ejemplo, la cosa del alcohol afectó mucho a las relaciones, a las amistades, a las finanzas, preocupantes e inquietantes, porque era un desastre con el dinero, y que consumía, y esto es lo que quería comentaros, alcohol de forma excesiva y también compulsiva. Y saca a colación, entonces, para argumentar esto, pues hago un resumen de las 40 páginas que me parece que tiene este texto, pues os menciono algunas cosas. Por ejemplo, cuando Joyce está con una cogorza del 30 y se pone a orinar y se cae de morros y lo tiene que ir a recoger, ¿no? Eso es en Dublín, ¿no? O también, por ejemplo, cuando lo tienen que llevar a casa borracho, Stanislaus, bueno, hay un montón que serían incontables. Richard Ellman dice una borrachera terrible, un cierre orgiástico. Sí, otra intoxicación grave que tuvo también, que cayó desmayada al suelo. En fin, va contando una serie de incapaz de volver a casa, en medio de la niebla, a menudo se apoya en los muros, en las esquinas. Es decir, que no era un bebedor elegante de los que beben y se va tan tranquilo sacando pecho a su casa, ¿no? Que cogía unas cogorzas, parece ser, por esto os leo esto, importantes. Y que las bebidas que bebía no eran únicamente vino, sino que también era por otras cosas, por ejemplo, absenta y bebidas con una graduación alcohólica muy elevada, ¿verdad? Bueno, este hombre del que hemos hablado en la clase pasada y hoy murió, consiguió salir de París, que estaba asediado por los nazis, ¿verdad?, en la guerra, y consiguió salir lo sacaron a él y a la familia, excepto a Lucia Joyce, que estaba en un manicomio en el norte de Francia, no la pudieron sacar, y se fue a Zúrich y al cabo de un tiempo había terminado ya Finnegan's Wake y estaba bastante deprimido, y el 13 de enero de 1941, muy pocos años después de haber acabado su última obra, murió a consecuencia de una úlcera de duodeno perforada. Bueno, que no se trataba, por otra parte, como he podido leer en este librito que os recomiendo, ¿verdad?, que está escrita por una fotógrafa que le hizo las últimas fotos, Giselle Freund. No Freud, sino Freund. Bueno, y ella lo recuerda como un hombre muy, muy deprimido, con un abatimiento muy melancólico, ¿no? Bueno, no es fotógrafa, no es especialista, pero bueno, lo retrata así, ¿no? El caso es que a Joyce lo enterraron en el cementerio de Zúrich, en el Flunter, que es un cementerio que está muy cerca del zoológico. Y ahora vais a comprender rápidamente la esencia, una de las pilares de la relación de Joyce con el lenguaje, en un comentario que hace su mujer, que le sobrevivió muchos años, Nora Barnacle, cuando acudían a visitarla, pues, a escritores de notable fama mundial, europea principalmente, iban a visitarla porque querían pues conocer dónde estaba enterrado su marido, y ella amablemente les acompañaba al cementerio. Y entonces, en un pasaje que recoge Richard Ellman, decía que solía decir a los visitantes, los llevaba al cementerio y le decía: mira, aquí está enterrado mi Jim, como le llamaban coloquialmente la familia, ¿no? Aquí está enterrado mi Jim.
Dice, tiene que estar pasándoselo de rechupete, porque desde ahí oirá el rugido de los leones, de los elefantes. Dice, porque a mi Jim lo que le gustaba de verdad, lo que le ponía una barbaridad, dice, eran los sonidos. Lo que le ponía eran los sonidos. O sea, que fíjate qué bien captó esta mujer que estaba viviendo, que había vivido toda su vida con un hombre que era escritor y que a él realmente lo que le ponía eran los sonidos, y él estaba haciendo ruidos por la noche, ahí, ¡bu, bu! Y Finnegan's Wake es una obra de sonidos, no es el relato, una novela con un sentido concreto, con una significación tal o cual, no, son palabras que están, por ejemplo, trueno, así, ruido de 101 letras seguidas, quiero decir que cuando Nora dice esto, en realidad da en el corazón de esa relación que Joyce tiene con el lenguaje, que no tiene que ver con el sentido, sino más bien con el sonido. Pregunta, ¿y por qué este tío le interesaban los sonidos y no escribir algo que tuviera un sentido, una significación? Bueno, ya lo veremos. Bueno, Joyce, este hombre que murió, como os digo, el 13 de enero de 1941, conoció 2 guerras mundiales, muchas penurias económicas y fue, a diferencia de otros muchos autores, fue famoso en vida. Fue un escritor famoso, un escritor, digamos, que pese a ser un desastre como persona en la vida, ¿no? Tuvo mecenas que le proporcionaban dinero para que la familia viviera, porque si hubiera sido por él, no se sabe qué hubiera hecho en vida, ¿no? Entonces, pues, fue famoso en vida y además se ganaba la vida en los últimos años, después de haber sido muy pobre, ¿no? Muy pobre por el desastre que era, pues más o menos vivía con cierta holgura, siempre en hoteles y bueno, al final ya tenía una casa y todo. Bueno, apenas sobrevivió 2 años a la publicación de Finnegan's Wake, que es la novela más oscura que jamás se haya escrito. Le dedicó a Finnegan's Wake más de 15 años, pero 15 años de intenso trabajo, ¿no? O sea, más de 3 lustros dedicados, consagrados a tratar de reproducir ¿qué? Pues lo que ocurre en el sueño, lo que ocurre durante el sueño, según comentó uno de sus mejores estudiosos, que es Jacques Mercaton. Bueno, pues después de una decena de operaciones en los ojos, el último periodo de su vida apenas si podía leer con ayuda de una lupa. Es decir, que llevaba lentes, gafas y al mismo tiempo tenía que poner una lupa. Esas fotos son las de Giselle Freund, Freund, sí, las que se hicieron muy famosas, ¿no? Mira, tengo aquí una cita de esta mujer, curiosamente, Giselle Freund, que dice, cuando lo conoció para fotografiarlo, dice, Joyce no pronunció una sola palabra en la hora y pico que duró la sesión de fotografías y aunque lanzaba hondos suspiros, las exhalaciones prolongadas y jadeantes de quien es presa de una intensa y aguda angustia. Y más adelante la misma autora dice, pero ahora Joyce parecía sumido en un oscuro pozo de silencio interior. Se refiere a después de terminar esa obra a la que le dedicó 15 años. Sumido en un silencio interior. Reía e incluso sonreía, no delante de ella, cada vez con menos frecuencia. Más largos y más intensos eran los periodos de melancolía y depresión nerviosa. Sobre toda la familia se cernía la sombra que proyectaba la enfermedad que su adorada hija Lucia estaba padeciendo, ¿no? Joyce, que durante años había negado que su hija sufriera trastornos psicológicos,
insistiendo en que su conducta era una excentricidad, o que era, ella no lo dice, pero lo digo yo, o que era clarividente, ¿no? Se debía a procesos normales, decía Joyce, de su adolescencia, como se vio obligado a aceptar y al final ya tuvo que aceptar el diagnóstico de los especialistas, que Lucia padecía esquizofrenia. Bueno, sus últimos años, entonces, los últimos años de Joyce, pese a la fama y cierta holgura económica, fueron muy duros, casi ciego, deprimido y profundamente desesperanzado hasta su muerte en 1941. Su existencia estuvo aplastada por la esquizofrenia de Lucia, los continuos problemas oculares y la continua amenaza de operaciones quirúrgicas. Bueno, el periodo más oscuro de Joyce, el periodo más oscuro, coincide naturalmente con su ilegible novela El Wake, o Finnegan's Wake, que es una obra de 628 páginas para las que tuvo que descomponer la lengua materna, el inglés, y usó para componer esa novela ilegible, dice uno de los estudiosos, unos 70 idiomas, o palabras tomadas de 70 idiomas. Voy a leeros lo que dice al respecto un comentario de Joyce que está recogido por Ellman. Dice, al escribir sobre la noche, que es el tema del Wake, al escribir sobre la noche, realmente sentía que no podía usar palabras en sus conexiones habituales. Usarlas de esa manera, según las conexiones habituales, no expresan cómo las cosas son durante la noche, en las diferentes etapas. Estoy citando palabras de Joyce, consciente, luego semiconsciente, luego inconsciente. Y sigue Joyce. Descubrí que no podía hacerlo con palabras en sus relaciones y conexiones neurocorrientes. Cuando llegue la mañana, por supuesto, todo estará claro de nuevo. Les devolveré su idioma inglés. No lo destruiré para siempre. Es decir, que Joyce es muy consciente, esto se le puede dar alguna interpretación, por supuesto, de que está pulverizando la lengua materna al mezclarla. Ya estudiaremos la forma de composición de esta obra, pero quedaros con una imagen del gran escritor argentino Jorge Luis Borges, cuando dice que Joyce fabrica centauros, es decir, que coge 2, 3, 4, 10 palabras y las mezcla en una, que no se sabe lo que quiere decir, pero que suena distinta, ¿no? Es decir, fabrica ese tipo de centauros, de morcillas, por decirlo en un castizo más castizo, ¿no? Bueno, ahora vamos a continuar un poquito porque me gustaría hablaros, como no tenemos supervisión, porque nos han abandonado las supervisandas, que ya hablaré yo con ellas personalmente para ver si se espabilan un poco. Voy a comentaros algunas cosas de la obra de Joyce, de lo que escribió, simplemente para que tengáis información. Lo que yo os digo no tiene más interés que un comentario de un lector. Yo no tengo conocimientos para hablar de estas cosas, pero bueno, os doy mi opinión, ¿no? Ya hemos hablado y hemos mencionado e incluso leído algunas cosas de su obra, ¿no? Y aunque yo soy un palurdo, ¿no? Un gañán, pero no soy un profesor estudioso, pero me permito daros por lo menos algunos comentarios sobre su obra, simplemente como lector. Lo que llama la atención al lector corriente, ¿verdad?, es que la trayectoria como de escritor de Joyce comienza, se puede decir así, comienza con un estilo que yo no sé cómo se puede decir así, realista, ¿no?, donde él retrata asuntos, temas, materias costumbristas de lo que es la vida de Dublín, y está publicado en los relatos que aparecen en dublineses, ¿no? Retratos costumbristas de personajes de Dublín,
un funeral, un triste, cosas así que él va viendo, ¿no? Que le llaman la atención, ¿no? Que es una descripción casi naturalista de esas estampas típicas del Dublín que Joyce conoció de niño y de adolescente, ¿no? Y muchos de los cuales eran relatos que él había oído en su casa, de su padre, etcétera, etcétera. Es en ese sentido una perspectiva muy costumbrista, naturalista, pero, pero con una perspectiva muy visual y muy descriptiva. ¿Qué quiere decir esto de visual y descriptiva? Quiere decir que los detalles del rostro, de lo que está colocado en los armarios, de lo que aparece alrededor de los personajes, están muy bien descritos. Eso tiene para Joyce una importancia grande. Es decir, Joyce en ese momento ya usaba gafas, pero veía más o menos bien, ¿no? Ah, todo esto que os he dicho ahora veréis cómo se va transformando poco a poco. Dublineses, retrato del artista adolescente, eh, Ulises y después Finnegan's Wake. A lo largo de estas obras que os he mencionado, todo se va trastocando, ¿no? Y principalmente se desvanece la parte más visual y el aspecto más del sentido, ¿no? De la que las cosas quieren decir, de que hay un relato con un sentido, con una significación. Todo eso se va perdiendo, ¿no? Y de pronto se va entronizando, va ganando la escena paulatinamente ya en Ulises, y Finnegan's Wake es, digamos, ese escenario es el único, ¿no? Va ganando la escena lo que podríamos llamar un murmullo de sonidos, un murmullo de palabras, ¿no? Sonidos mejor incluso que palabras. Es todo como si queda perfectamente reflejado esto. Fijaros, esta imagen que he querido transmitiros en en un momento en el que está recogido, me parece, por Ellman, cuando Joyce visita a su hija, que está ingresada en un hospital, ¿verdad? Y entonces llegan al norte de Francia, pasan y llegan a una zona donde se hablan ya, vienen trenes que provienen del norte de Europa, de la zona de los Balcanes, etcétera, y Joyce está permanentemente escuchando las conversaciones, fascinado con sonidos que no conoce, palabras que no conocen de otras lenguas, etcétera, ¿no? Todo eso es lo que él años después va a tratar de darle forma a ese murmullo de sonidos, ¿no? Entonces, como os decía antes, las palabras se convierten, como decía Borges, en centauros, ¿no? Os recomiendo, si tenéis ocasión de ver la conferencia de Jorge Luis Borges, que está en YouTube, la podéis ver en La Plata en 1960. Y él dice, las palabras se han convertido en centauros, son mezclas de varias palabras y acaban por convertirse en meros sonidos, ¿no? Son calambures, es decir, la unión de sílabas de dos o tres palabras, ¿no? O ni siquiera son calambures, ¿no? Porque eh, al fin y al cabo los calambures es un recurso retórico que acaba produciendo una cierta significación distinta, pero en Finnegan's Wake la significación es lo de menos, ¿no? En ese sentido, voy a traeros también una referencia de uno de los traductores al español, al castellano, José María Valverde, que tradujo Ulises, y en el prólogo, en el estudio inicial de Ulises, Valverde, cuando se refiere a Joyce, lo define como una oreja. Dice, Joyce era una oreja, es decir, fijaros qué bien lo capta, ¿no? Lo que le interesaban eran los ruidos, los sonidos, y eso también lo señaló Peter Costello, uno de los biógrafos más, en una obra que se llama Los años, James Joyce, los años de maduración o de formación o algo así. Eh, dice, eh, la vista de Joyce, mm, la vista de Joyce nunca fue buena, pero en 1894 un médico le aconsejó que se pusiera gafas para que no, gafas, dice, que no usaría hasta 10 años después. El resultado, añade Costello, fue que todo cuanto absorbió
por la oreja. Todo lo que escuchó lo tomó principalmente a través de las sensaciones del olor y del sonido. Los olores tienen un papel fundamental en Ulises. Todos sus libros están llenos de esas sensaciones, más que de visiones reales, dice Costello. Para el joven Joyce, el mundo no era visual, sino auditivo y literario. Fijaros qué bien esta gente que no son psicoanalistas, psicopatólogos ni nada de esto, ¿no? Qué bien captan esta cuestión. Bueno, a Joyce, como os decía, le interesaban pocas cosas, aparte de su obra y de su familia, le interesaban muy pocas cosas, ¿no? Era muy meticuloso, estaba completamente absorto en la redacción de sus novelas y de sus poemas y gozaba de una manera muy especial de lo que escribía. Hay varias personas que lo conocieron que describen estas escenas parecidas a las que os voy a contar, ¿no? Le ponía a escribir, le excitaba a escribir una barbaridad, ¿no? Y eso le llevaba a una especie de actitud estática, ¿no? Con las palabras, que se sentaba o se tumbaba hasta que daba con el sonido que estaba buscando, ¿no? Fue para él probablemente esta relación con el sonido, con los sonidos, con la creación de los sonidos, es decir, visto de la otra manera, podemos decir que es la creación de los sonidos, pero es la pulverización del sentido. Es decir, que Joyce, si se queda con el sonido, es porque está pulverizando el sentido. El sentido le producía cierto malestar indecible, ¿no? Hay que pensar que esto no es caprichoso, ¿no? Escribir era entonces, en cierta manera, su goce predilecto, ¿no? Y su mujer, que lo conocía bastante bien, le comentó a Elman lo siguiente. Dice, fijaros qué bien lo describe. Dice, bueno, Jim está escribiendo su libro. Yo me voy a la cama y luego ese hombre se sienta en la habitación de al lado y sigue riéndose de su propia escritura. Y luego llamo a la puerta y le digo, Jim, deja de escribir o deja de reír, que aquí no duerme nadie. Este relación con el lenguaje, con el sonido, de esa forma gozosa, que tiene esa perspectiva en Joyce tan evidente que no pasa desapercibido ni para nadie. ¿De acuerdo? Bueno, Dublineses es una obra que publicó, hago un breve balance de lo que escribió y avanzo el tema para el día siguiente. Dublineses es una obra que publicó en 1914, después de muchas peleas con el editor y correcciones. Si ponía una coma aquí, le llevaba un mes de reflexión. Es decir, un hombre muy perfeccionista, no dejaba nada nada, todo estaba perfectamente elaborado, ¿no? Son 15 relatos cortos que recrean pequeños dramas de algunos de sus compatriotas de Dublín. Es un libro triste, a mí me parece muy triste Dublineses. A otros les puede parecer lo que sea, a mí me evoca mucha tristeza. Es una obra que aspira a ser, según dice Joyce en una de sus cartas, un capítulo de la historia moral de mi país. 2 años después, es decir, en 1916, apareció Retrato del artista adolescente. No porque lo hubiera escrito en 2 años, porque llevaba trabajando en él muchísimo. Primero lo había llamado Stephen Hero, no le gustó, lo medio quemó, bueno, y después lo dio a la imprenta con el nombre de Retrato del artista adolescente. Es decir, es un retrato del mismo y él se presenta como un artista, ¿no? Que es una novela en la que yo describo algunos avatares probablemente inspirados en sus años de juventud, cuyo protagonista es Stephen Dedalus, aquí está la evocación homérica, ¿no? Y el alter ego de su propio autor, Stephen Dedalus, es como otro yo de Joyce, ¿no? Es una novela y no debe confundirse con una biografía, de ahí que hay que andar con prudencia a la hora de tomar los recuerdos de Stephen Dedalus como recuerdos del propio Joyce, ¿no? No porque no coincidan los recuerdos, sino porque probablemente estén relatados en la forma que un escritor los relata. O los relatos se le pueden dar muchas versiones, esto lo sabemos por nuestro trabajo. En ese sentido, voy a leeros un pasaje que escribe
Stanislaus Joyce, el hermano de uno de los muchos hermanos de Joyce. En una obra que se llama Mi hermano Joyce, dice, claro está que el retrato del artista adolescente no es una autobiografía, sino una creación artística. Como tuve algo que ver con la segunda versión, puedo afirmar esto sin dudarlo. Bueno, Stanislaus Joyce dice esto para que no confundamos que lo que vive, cuenta Stephen Dedalus es exactamente lo que Joyce pudo haber vivido o la intensidad con la que pudo haber vivido ciertas cosas. Bueno, también otro autor como Anthony Burgess o William Tyndall han escrito mucho sobre Joyce y, por ejemplo, uno de ellos dice la novela como la obra de un pintor es una de las diversas posibilidades de interpretar un asunto. Las deformaciones y los ordenamientos, como los de la tela, no son representaciones, sino expresiones, dice en este caso William Tyndall. Bueno, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Sobre todo por no coger, como hacía la señora que os cité antes, lo que le pasa a los personajes de Joyce y trasladarlo al campo de la patología neurológica. Bueno, hay que andar con prudencia con eso. Que sí que quería sacar ahora, para centrar la clase del próximo día, ¿verdad? Mencionaros algo sobre la relación. Lo avanzo un poco y el próximo día lo recojo aquí, así no os doy más la chapa por hoy. Fijaros que antes habíamos hablado de cómo podemos tomar, incluso cuando estudiamos a un autor o a un caso clínico, es lo que hacemos a diario, ponerle el nombre de una enfermedad y hacer cuadrar una enfermedad, un trastorno, un tipo clínico, una estructura clínica o lo que queráis. Y hacer cuadrar lo que le pasa a esa persona con los conocimientos que tenemos del tipo clínico, ¿no? O podemos preguntarnos por la función que desempeñan las cosas que le suceden, los inventos que él hace, la función que el propio paciente destina a esas pequeñas invenciones, ¿no? El resultado de todo eso será muy distinto desde el punto de vista interpretativo y llegaremos casi a hablar como de pacientes distintos, ¿no? La cosa es qué método elegimos para estar más pegados a la experiencia de esa persona, ¿no? Bueno, voy a deciros, y me voy a referir ahora a un trabajo que es un autor que se menciona mucho, lo menciono simplemente y el próximo día lo recojo, ¿no? Luke Thurston escribió una obra muy leída, se ha escrito mucho sobre la relación de Joyce y el psicoanálisis. James Joyce en contexto se llama, en el contexto, ¿no? Entonces, él estudia cuál ha sido la relación entre Joyce y el psicoanálisis o entre los psicoanalistas y Joyce, ¿no? Simplemente voy a deciros una cosa. Joyce no tenía en buena consideración el psicoanálisis, al contrario, lo tenía en muy mala consideración. Sentía una profunda hostilidad hacia el psicoanálisis y el propio Joyce lo decía y lo mostraba así, y lo recoge Ellman, por ejemplo, ciertos desprecios que hacía, ¿cómo lo llamaba? Ni más ni menos, el psicoanálisis es ni más ni menos, dice, que un chantaje, ¿no? Cuando habla de Freud y de Jung, los llama Tweedledee, bueno, no sé cómo se traducen los personajes estos al castellano, Alicia a través del espejo, Tiquitín y Tiquitán, los gemelos estos que no sé cómo los... Bueno, los llama de esa manera, con una especie de nombres un poco para reírse de ellos, ¿no? Entonces, Joyce no amaba en absoluto el psicoanálisis. Tenía su punto de vista de por qué, pues porque se había encontrado con Jung, que era un psicoanalista y había escrito una cosa que no le gustó nada, nada en absoluto, una crítica sobre su obra Ulises. Y Jung, tiempo después, cuando Joyce se vio en la encrucijada de tener que llevar no solo al manicomio, sino a algunos otros sitios a su hija que estaba como las maracas de Machín, le dijeron todos, llévalo a Suiza al doctor Jung, que es un tío muy bueno. Y claro, vio un poco en ese, como lo llamaba, ese gordo suizo, ¿no? No le gustó en absoluto porque se metía demasiado
en la trastienda del alma de su hija, ¿no? Bueno, entonces, por sus razones, él no tenía una buena opinión de Freud. Voy a avanzar un poco más y ya lo dejo aquí. Uno de los autores, como decía antes, Luke Thurston, en el libro de Joyce en el Joyce en el contexto, sugiere que hay una relación entre él sugiere, yo no estoy muy de acuerdo, pero sugiere que hay una cierta relación entre la incapacidad del propio Carl Jung a la hora de entender la obra de Joyce, especialmente Ulises, y una cierta incapacidad también con el tratamiento de la hija Lucia mediante el psicoanálisis. Entonces, estos dos aspectos, la crítica que hizo a Ulises y el fracaso en el tratamiento, pues están muy presentes en la relación que Joyce tiene con el psicoanálisis. Y dice, en este sentido, este autor dice, desembocan cada uno de ellos, la crítica a Ulises y el tratamiento infructuoso con su hija, cada uno de ellos en una declaración magistral de que el problema joyciano es intratable y que lo suyo está mucho más allá del psicoanálisis. Bueno, entonces aquí el próximo día continuaré, pero solo quiero haceros una referencia. Fijaros, Joyce puede no amar el psicoanálisis y sin embargo ha significado mucho para el desarrollo del psicoanálisis, porque en un momento determinado, en los años final de su vida, Lacan tuvo mucha curiosidad por Joyce, a quien ya había conocido de joven en la librería de Adrián, ¿cómo se llama? Monnier, en París, cuando Joyce vivía en París. Ya había asistido a, pues Lacan era un chavalín y Joyce era un señor famoso, ha asistido a algunas de las lecturas o cosas de estas, ¿no? Y muchos años después, cuando Lacan ya es mayor, a través de un experto, un especialista francés, Joyce, Jacques Aubert, se acerca de nuevo y se informa de nuevo sobre Joyce, despierta esa pasión sobre Joyce, los intereses de Lacan por los locos, en el supuesto de que Joyce lo sea, siempre tienen que ver con locos literarios. Marguerite Pantin, el doctor Schreber, es decir, todos estos tipos habían escrito, ¿no? No sé si meter aquí a Marguerite Duras, pero Joyce, etc. Entonces, a través de la guía, yo creo, de la orientación en los estudios sobre Joyce, de lo que se sabía en aquel momento a través del profesor Aubert, Lacan se centra en el estudio de Joyce e incluso le dedica un seminario dedicado a algo que él llama el Santoma y una nueva concepción, se puede decir así, de la subjetividad basada en la articulación de lo real, lo simbólico y lo imaginario, según un modelo topológico que se llama el nudo Borromeo porque pertenece el símbolo de la familia de los Borromeo. No solo es el símbolo de la familia de los Borromeo, también los amantes del rock y de Led Zeppelin en particular habrán visto en la batería de John Bonham el nudo Borromeo. No creo que lo pusiera por Lacan, sino porque John Bonham estaba a otras cosas, naturalmente, es una de las mejores baterías que ha habido en la historia del rock, sino porque era un símbolo famoso dentro de los símbolos un poco oscuros proveniente del, pues supongo, del Renacimiento italiano, ¿no? Bueno, entonces simplemente quería decir esto. A pesar del enfrentamiento que Joyce tenía con el psicoanálisis, no le daba mucho crédito, al contrario, le parecía un tejemaneje. Los psicoanalistas nos hemos interesado, a partir de Lacan sobre todo, y otros también que os mencionaré, por Joyce. Y Joyce nos puede enseñar mucho. ¿Qué nos puede enseñar Joyce? Pues principalmente nos puede enseñar lo que comenzaba yo diciendo al principio de esta clase. Cómo alguien se quema de un fuego, cómo alguien se libra de quemarse en un fuego mayor.
Esta es la cuestión. ¿Cómo alguien inventa algo para no hundirse en la locura? Esta es la cuestión que nos interesa de Joyce. Y ahora lo voy a dejar aquí. Si tenéis alguna pregunta, podéis hacerla. Y si no, nos vamos a comer, que yo creo que hoy nos lo merecemos, porque hemos trabajado mucho.